Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo hoy que estamos a la víspera de las semifinales de la Champions League. Y me siento como alguien que pronostica el tiempo, ¿no? Se espera una lluvia de goles mañana en el partido en el Parque de los Príncipes entre Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich y, por el contrario, una sequía tremenda de los mismos en el campo del Atlético de Madrid cuando el miércoles se enfrenten Atlético de Madrid y Arsenal. Eso es lo que uno espera y eso es lo que seguramente va a pasar. Más seguro que, es decir, si hay que apostar por una de las dos, muchos goles, las dos son apuestas seguras, ¿no? Pero muchos goles en el Bayern contra Paris Saint-Germain o pocos goles en la otra eliminatoria, yo creo que es más segura la de pocos goles entre Arsenal y Atlético de Madrid. Pero empecemos por la más interesante y por la que viene primero. Este podcast tendrá vigencia como previa del partido del martes y el miércoles, así que el partido del martes tendrá menos duración. Así que vamos a ello. El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain son dos equipos que han demostrado ser lo mejor de Europa esta temporada. Paris Saint-Germain ya lo fue la temporada pasada. El Bayern Múnich no estaba a ese nivel el año pasado. Cuando estábamos a estas alturas hablábamos del nivel de Liverpool, del Paris Saint-Germain y del Barcelona, como los tres equipos más dominantes en el fútbol europeo antes de que se definiera la cosa como se definió. Fueron los tres equipos más constantes y que impresionaron más a lo largo de la temporada 2024-2025. En la 2025-2026 hay dos equipos que claramente han estado por encima del resto, son Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Y luego, pues, el Barcelona estuvo más o menos ahí mientras aguantó. El Manchester City ha ido de menos a más, el Arsenal ha ido de más a menos, pero los que realmente han sido consistentes arriba, en un nivel de juego óptimo, han sido Paris Saint-Germain y Arsenal. El tema que yo tengo con el Paris Saint-Germain es el de lo poco fiable que es en el, vamos a ver, de cada 10 partidos, 7, 8, sabes que te espera y va a ser el equipo más fluido, el equipo con las ideas más claras, el equipo que genere más ocasiones de gol, etcétera, etcétera. Pero va a haber, a diferencia del Bayern Múnich, partidos en que se apague todo y que no salga básicamente nada y que depende, eso sí, de los momentos de genialidad que tienen sus figuras, ¿no? Generalmente este equipo, insisto, 7 u 8 de cada 10 partidos va a tener las soluciones desde el inicio, ¿no? No va a entrar en problemas. Pero de pronto, y hay partidos muy claros en la temporada, empezando por la final del Mundial de Clubes, siguiendo por un partido en Liga, el Classique en Marsella, ciertamente que se juega justo el día en que se entrega el Balón de Oro y eso distrae mucho al Paris Saint-Germain, pero pierden un partido importante, que es el Clásico en Marsella. Tienen apagón en contra del Bayern Múnich en casa, en la Champions League, por hablar de un partido en donde realmente podíamos medir el nivel del Paris Saint-Germain. Tiene apagón contra el Mónaco en los dos partidos de octavos de final, tanto en la ida como en la vuelta, en los 16avos de final. De hecho, ¿no? En 16avos de final contra el Mónaco, porque Paris Saint-Germain ni siquiera logró meterse entre los 8 primeros para evitar la ronda de 16avos. Y en contra del Mónaco, no olvidemos que la pasó mal, que el margen de la victoria fue mínima, que todavía el Mónaco tuvo una clarísima para empatar. Raggi falló una muy clara en el último segundo que hubiera mandado a tiempo extra, a pesar de que el Mónaco jugó un montón de tiempo con un hombre menos, tanto el primer partido como el segundo partido, y que de hecho el haber jugado prácticamente la mitad de la eliminatoria con 10 hombres, el Mónaco fue claramente lo que equilibró la balanza, o más bien la que decantó la balanza a favor del Paris Saint-Germain, que no fue mejor que el Mónaco 11 contra 11 y que le costó mucho en los dos partidos cuando tuvo la superioridad numérica. Entonces, esos partidos contra el Mónaco, aquel partido contra el Marsella, aquel partido en contra del Bayern, aquel partido en contra del Chelsea en la final del Mundial de Clubes, donde de la nada
hizo cortocircuito el Paris Saint-Germain y no veía ni por dónde pasaban. El partido de Copa en contra del París, otro partido importante, sobre todo para el París, ¿no? Pero elimina de la Copa al Paris Saint-Germain. El partido de vuelta contra el Liverpool en cuartos de final, ahora sí, ¿no? Porque en octavos contra el Chelsea fue muy parejo, ya después el global pues te dice otra cosa, ¿no? Pero el primer partido del Parque de los Príncipes, en los primeros 70 minutos, el Chelsea con el desastre que es, o que empezó a hacer a partir del minuto 70 en el Parque de los Príncipes, le jugó de igual a igual al Paris Saint-Germain. Entonces, digo todo esto y me enfoco en los momentos complicados del Paris Saint-Germain. El último fue ya con eliminatoria muy a favor, ciertamente, pero un segundo tiempo en Anfield donde es desconocido, irreconocible. El Paris Saint-Germain se echa atrás y lo dominan y le generan ocasiones, y después al contragolpe mete 2 goles. Está bien, igual estaba practicando un plan B Luis Enrique, ya que tenía una eliminatoria bastante decantada a su favor desde el partido de ida y que en la vuelta en el primer tiempo siguió dominando, ¿no? Pero sí que el Bayern Múnich es mucho más constante. De repente va perdiendo 3-0, como la última semana, con muchos suplentes en contra del Mainz, pero se recupera y le da la vuelta. Y aquí no está el factor de, mira, es que el Paris Saint-Germain juega en una liga pequeñita y el Bayern Múnich también, o el Bayern Múnich no. Aquí el parámetro es el mismo, ¿no? La realidad del día a día del Bayern Múnich y del Paris Saint-Germain en sus ligas de 18 equipos y no de 20, a diferencia de la española y de la inglesa y de la italiana, y sobre todo con rivales muy inferiores, tanto los del PSG como los del Bayern Múnich, no hay gran diferencia en cuanto a la realidad que vive uno y otro equipo en el día a día. Y aún así, hay una gran diferencia entre los puntos de ventaja que tiene el Bayern Múnich, campeón ya de la Bundesliga, y los que tiene el Paris Saint-Germain, que son mucho menos, aún siendo campeón virtual de su torneo, la Liga. El Bayern Múnich, además, está en la final de la Pokal. El Paris Saint-Germain quedó eliminado por el París FC en el camino. Entonces, sí que ha sido mucho más consistente el Bayern Múnich, y eso creo que es importante destacarlo. Pero, por otro lado, ya si pensamos en esta eliminatoria, los 180 minutos, sin pensar cómo llegaron hasta aquí, sino qué nos espera, si están bien Olise y Kane y Lucho Díaz, que no estuvieron del todo bien, es decir, para sus parámetros, Olise fue de menos a más, Harry Kane estaba saliendo de una lesión, Luis Díaz tuvo momentos muy altos, momentos no tan altos, pero tampoco estuvieron en plenitud contra el Real Madrid y tienen que estar en plenitud en contra del Paris Saint-Germain, porque es un equipo sumamente vulnerable, el Bayern Múnich, a diferencia del PSG, y necesita mucho más de la inspiración de estos tres futbolistas, que todos estamos seguros que el Bayern va a ceder, porque así juega, porque no tiene a los defensores ideales para la propuesta. Upamecano está haciendo un temporadón, pero siempre tiene un error grave. No es de, y si comete un error Upamecano, no. Va a cometer un Upamecano, nunca mejor dicho, aunque haya sido un error de mi lengua. Pero sí, sabes que Upamecano va a cometer un Upamecano en cualquier momento. No es a ver si lo comete, sino sabes que lo va a cometer, y lo que hay que descubrir es si va a repercutir o no en un gol en contra, ¿no? También Manuel Neuer es vulnerable, te puede generar atajadas increíbles. Nadie discute que es un portero maravilloso y que siempre lo fue, pero ahora mismo es también un poquito una bomba de tiempo que puede cometer un error grave en cualquier momento. Entonces, la dependencia que tiene el Bayern Múnich en Olise y en Díaz y en Harry Kane es mucho mayor a la dependencia que tiene Paris Saint-Germain en Kvaratskhelia, Doué, el que ustedes me quieren decir, obviamente, Dembélé. Si están y están bien, mejor. Pero si están y no están tan bien, el equipo no lo resiente tanto. Cuando no están bien los del Bayern, los tres de ataque, es evidente, ¿no? Repercute inmediatamente en el papel del equipo y en el resultado, en el marcador y en los objetivos que tiene el Bayern Múnich en un partido. Si Díaz, Kane o Olise no están en su día, que no suele pasar, pero si uno de ellos no anda bien, se nota. En el Paris Saint-Germain pueden estar, mejor que estén, pueden no estar en su día, o sea, estar en la cancha, pero no ser determinantes. Pueden incluso estar en la banca o lesionados, y el PSG es un equipo
mucho más fluido, un equipo que depende mucho menos de los tres de adelante y que tiene respuestas en João Neves, en Vitinha, en Achraf, en Nuno Méndez, a diferencia de los laterales del Bayern Múnich, que son el gran problema si hablamos ya de semifinales de Champions League, ¿no? Mientras Alphonso Davies todavía no está, es un proyecto todavía de regreso, pero no está como para considerarlo, ni mucho menos al nivel que estaba hace 6 años, cuando muy joven ganó la Champions y el triplete con el Bayern Múnich. La realidad ahora es que tienes a un lateral que se adapta muy bien a la posición de mediocampista, porque es un mediocampista, y que te genera, estoy hablando de Konrad Laimer, ¿no? Que te genera control, pero que a la hora de defender, pues no es defensa, ¿no? Y puede sufrir muchísimo, y sufre muchísimo, porque sobre todo cuando juega por izquierda a pie cambiado, eso le favorece integrarse al medio campo, pero no le beneficia a la hora de defender, porque por sí, insisto, es un mediocampista, es un jugador muy polivalente que te juega lateral derecho, lateral izquierdo, mediocampista, pero no es un buen defensor. Y tienes por el otro lado, por la banda derecha, al revés, a un Josip Stanisic, que es defensa, es un buen defensor, pero que al atacar no tiene la capacidad técnica de sus compañeros, está muy lejos, tarda más, ejecuta peor, no centra bien, estorba un poquito. Stanisic en el Bayer Leverkusen, que es un equipo de un perfil mucho más bajo que el Bayern Múnich, por más que bateó como bateó durante la temporada invicta, ni siquiera ahí Stanisic, en un equipo de presupuesto menor como el Bayer Leverkusen, era titular indiscutible. Era un jugador muy útil, era el 12, ¿no? El jugador 12 entraba en la rotación, pero el lateral derecho titular era Frimpong, obviamente. Y Stanisic no jugaba tanto como lateral derecho, sino como central. Pero los centrales titulares eran Jonathan Tah, Tapsoba e Hincapié. Y de repente ahí rotaba con Hincapié y descansaba de repente Xabi Alonso a Tapsoba. A Tah casi no lo movía y ahí entraba Stanisic. Y metió goles muy importantes, no lo olvidemos. O Barak, no lo olvides. Pero en realidad no es un futbolista que te dé las garantías que te dan ni por asomo Nuno Méndez o Achraf Hakimi a la hora de atacar, y las variantes posicionales que tienen son jugadores mucho más unidimensionales, los del Bayern Múnich, todos aquellos que no son los tres de arriba, ¿no? Entonces, el tema del Bayern Múnich, más allá de la fragilidad que tiene en Upamecano, en Neuer, en Stanisic, en Laimer, etcétera, que comparado con el Paris Saint-Germain es peor equipo en este sentido, la gran cualidad que tiene el Bayern Múnich puede ser su gran problema de cara a estas semifinales, y es lo fácil que marcan diferencias Olise, Kane y Díaz. Porque cuando no las marcan o cuando no las marquen, entonces se acabó. No hay casi plan B, les diría, ¿no? Musiala sí está reactivándose, es un gran jugador, pero ahora mismo Musiala, que ya ha dado buenos partidos desde que regresó, no es una garantía en semifinales de Champions League. Y el otro que entraría sería Jackson, ¿no? Porque Gnabry está lesionado. Y de Jackson, miren, mejor no comento nada porque no tengo nada bueno que decir. Sobre todo si hablamos de nivel semifinal de Champions League. Ahí está una de las claves entre la diferencia entre Bayern y Paris Saint-Germain, que hace favorito al PSG en esta eliminatoria, y concretamente en el Parque de los Príncipes, donde creo que debería de sacar una ventaja importante. Una ventaja. Cualquier ventaja creo que es importante en un partido como este entre Bayern y Paris Saint-Germain, que es la final adelantada. Qué bueno que se enfrentan ahora y no en la final. La verdad es que ya vimos una final Bayern-Paris Saint-Germain en otros tiempos, muy deslucida porque era tiempos de pandemia, estadio vacío, etc. Otras versiones, el Bayern de Hansi Flick, el Paris Saint-Germain de Tuchel. Ya lo vimos. Qué bueno que están en semifinales. Hay muchos que dicen, no, es que debería ser la final porque son los dos mejores equipos de Europa. Y sí, son los dos mejores equipos de Europa, pero qué bueno que se enfrentan en semifinales. Eso quiere decir que los vamos a ver 2 veces, ¿no? Y que no los vamos a ver con el miedo que siempre implica jugar una final
y el conservadurismo que normalmente ata jugártelo todo a 90 minutos. Las finales no se gozan, se sufren y por lo general no son grandes partidos. Es muy raro cuando son grandes partidos y tiene que ser como la final del Mundial, ¿no? Que fue tremenda, excelente, maravillosa a partir del minuto 70, porque los primeros 70 fueron los peores que yo he visto nunca. Y luego, claro, se rompió y fue maravilloso todo lo que pasó después en el Francia contra Argentina en Qatar. Pero a nivel Champions League y en general las finales no suelen ser los mejores partidos. Suelen ser partidos muy cerrados o a veces muy dominados por un equipo, ¿no? Como el Barça contra el Manchester United, que se esperaba muchísimo en la final de 2011 y el Barça le da un baile tremendo al United. O sin ir tan lejos, tampoco había tantas esperanzas en el Paris Saint-Germain contra Inter, pero nadie esperaba que el PSG goleara 5-0 al Inter de Milán. Pero bueno, hablando de miedo y cómo una final genera que los equipos estén mucho más contenidos, inhibidos. Estamos hablando del Bayern y el Paris Saint-Germain, que son dos equipos de ataque y que por lo menos el partido de ida, ya veremos en la vuelta, el Paris Saint-Germain si decide cambiar y ser un poco más conservador, como fue, o mucho más conservador, como fue en el segundo tiempo contra el Liverpool. Pero el Bayern Múnich sabemos que va a salir a atacar. Y a mí, el día que yo no estaba muy convencido sobre el Bayern Múnich. ¿Por qué? Pues porque venía donde venía, porque el Bayern había perdido la Bundesliga con una distancia tremenda respecto al Bayer Leverkusen, porque la temporada anterior, la que gana Thomas Tuchel supliendo o sustituyendo a Julian Nagelsmann, esto es la temporada 2022-2023, es una temporada horrible del Bayern Múnich, que acaba ganando porque el Borussia Dortmund así lo dispuso, ¿no? Porque perdió lo imperdible. Y más allá de eso. Pero fue tan mala la temporada 2022-23, en la que fue campeón, que en la 23-24, ya con Tuchel desde el inicio, y que es la temporada invicta del Bayer Leverkusen, en esa temporada 23-24 quedó tercer lugar por debajo del Leverkusen, por debajo del Stuttgart, y sumó más puntos que en la 22-23 en la que había sido campeón. Entonces venía de dos temporadas muy malas. Y el Bayer Leverkusen, tras acabar invicto la temporada, tras llegar a la final de la Europa League, tras conseguir más de 50 partidos sin perder, la clave era que mantuvieran a Xabi Alonso, que mantuvieran a Florian Wirtz, que mantuvieran a Frimpong, que mantuvieran a Grimaldo, que mantuvieran a los futbolistas que habían hecho posible junto al entrenador, a Jonathan Tah, obviamente, a todos básicamente, y a los que por ahí se mencionan menos, pero que eran muy importantes: Granit Xhaka, Andrich, Patrick Schick, incluso el ya ahora olvidado Boniface. Era un equipo que mantuvo a todas sus figuras y mantuvo a su técnico. ¿Y qué hizo el Bayern Múnich? Tras haber perdido la Liga en contra del Leverkusen, tras haber quedado en tercer lugar en la Bundesliga, tras haber hecho una temporada horrible la antepasada, lleva dos temporadas horribles, ¿no? Un equipo que había ganado 11 Bundesligas seguidas, la 11ª la ganó pues, porque el Dortmund se la regaló, pero 11 Bundesligas seguidas, y lo que hace es traer a Vincent Kompany. ¿Qué hace, no? Eso pensábamos muchos, y mira que yo a Vincent Kompany lo tenía visto, estudiado, porque me tocó hacer algún partido, un par de partidos por lo menos, del Burnley en el Championship, o sea, de relatarlos, y obviamente a la hora de prepararlos, porque yo de Championship mis conocimientos son muy limitados, me di cuenta de lo que estaba haciendo Kompany desde antes en el Anderlecht, ¿no? Entonces leí lo del Anderlecht y vi, no solamente eran estadísticas de cómo el Burnley arrasó en el Championship, sino cómo jugaba ese equipo, ¿no? En segunda división inglesa, con las limitaciones propias de la liga, pero con un fútbol súper de vanguardia y muy a la usanza de lo que le gusta o lo que le gustaba a Pep Guardiola, ¿no? Paréntesis, hay 3 de 4 entrenadores, no voy a decir guardiolistas, pero sí que estudiaron en el aula de Guardiola, ¿no? Iba a decir súbditos, pero tampoco me gusta el término. Vincent Kompany como jugador, Mikel Arteta como auxiliar, y salvo Cholo Simeone, que es el único que no estuvo con Guardiola, Luis Enrique como compañero, ¿no?
Entonces, uno como compañero, otro como auxiliar técnico, el otro como futbolista. 3 de los 4 entrenadores que están en semifinales son hijos, de alguna u otra manera, del guardiolismo, ¿no? Más allá de su filosofía actual. Y la filosofía de Vincent Kompany es la más romántica de todas, ¿no? La que más puede asemejarse al Barcelona 2008-2012 con el que Pep empezó a cambiar el fútbol, ¿no? Y entonces cuando el Bayern Múnich decide traer a Vincent Kompany, ¿qué están haciendo? ¿No? Claro, Kompany asciende al Burnley, récord de puntos, tremendo, increíble, y récord también a la hora de descender. Pero descendió rapidísimo, jornada 25 ya no tenía chance. Pero el Bayern pensó que, a ver, tuvo, no sé, ahora no me acuerdo qué entrenadores le cerraron la puerta, pero sí que buscaron a Sebastián Hoeneß, el del Stuttgart, dicen que yo no me lo creo del todo, a Louis van Gaal, o más bien Louis van Gaal dijo que lo buscaron a él, que no lo creo. Trataron de convencer a Julian Nagelsmann que regresara, porque el problema con Nagelsmann habían sido Salihamidzic y Oliver Kahn en la directiva, que ya no estaban. Entonces la directiva de Max Eberl, encabezada por Max Eberl como nuevo director deportivo, Julian Nagelsmann era la prioridad que regresara, pero Nagelsmann no abandonó a la selección alemana. Y hubo varios, no sé si, no quiero decir nombres y equivocarme, pero hubo varios nombres por encima de Vincent Kompany. Y Vincent Kompany dicen que era el séptimo en la lista. Yo no creo que era el séptimo, pero digamos que era el quinto, ¿no? Que por lo menos había cuatro entrenadores que le dijeron no al Bayern Múnich, porque el Bayern Múnich no era tan atractivo por lo que estoy diciendo, ¿no? De dónde venía, y porque esos 4 pues, consideraban que el trabajo que tenían en ese momento era más estable que llegar al Bayern Múnich. Así que el plan no B, ni C, ni D, sino de E para abajo fue Vincent Kompany, y aún así tuvo mucho mérito el Bayern Múnich en visualizar que Kompany podía dar un salto tan enorme, ¿no? De descender a un equipo de la Premier League al Championship, un equipo pequeñito como el Burnley, y tomar las riendas del Bayern. Y hacerlo tan bien no estaba en el presupuesto de ninguno. Entonces, cierro paréntesis. Decía todo esto porque a mí cuando me ganó el Bayern Múnich de Vincent Kompany fue en el Parque de los Príncipes, cuando en el partido de la fase de eliminación, la primera fase, la larguísima fase de 8 jornadas en la que clasifican 24 de 32, hace un partido agresivo, valiente. Yo tenía mis dudas porque el tema con el Bayern Múnich es que nunca tiene sparrings que realmente lo pongan a prueba, ¿no? Nunca tiene rivales a quienes temerle. Ese, al menos en el ejercicio 25-26, era el primer gran reto de este Bayern, que la temporada pasada, en algunos partidos, o por lo menos en un partido contra el Bayer Leverkusen, por ejemplo, en ese momento en el que el Bayern estaba tratando de recuperar las riendas de la Bundesliga que soltó y que recuperó con creces, ¿no? Porque es a lo que voy. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, con Xabi Alonso, obviamente, pero suena muy obvio lo que acabo de decir, pero el Bayer Leverkusen manteniendo a Xabi Alonso, ¿no? Y manteniendo a sus figuras más importantes, el plantel que quedó invicto y que enamoró tanto en la 22-23, en la 23-24 ya no pudo con el Bayern, y eso que el Bayern, su apuesta fue Vincent Kompany, que dices, puta, ¿qué estás haciendo? O sea, Bayern, estás en un momento muy importante de tu historia, has perdido la Bundesliga por primera vez en 11 campeonatos, hay un equipo fortalecido que hizo lo que no has hecho tú nunca, porque por más que hayas ganado Bundesligas, 30 y tantas, nunca has quedado invicto. El Bayer Leverkusen sí lo hizo. No perdió a ninguno de sus jugadores, tiene un entrenador invencible. Y tú traes a Vincent Kompany, ¿qué chingado estás haciendo, no? y Vincent Kompany en esa primera temporada, sin enamorar tanto, construyendo, le quitó al Bayer Leverkusen esas riendas que, no te voy a decir que el Bayer Leverkusen aspiraba a dominar por los siglos de los siglos la Bundesliga, pero sí que por lo menos podía estirar el dominio 2 años como lo estiró el Borussia Dortmund de Klopp. Creo que por lo menos esa era mi hipótesis con el Bayern de Xabi Alonso. Que así como Klopp logró con el Dortmund parar al Bayern Múnich no 1 año, sino 2, que el Bayer Leverkusen iba a hacer lo propio, porque además el Bayer Leverkusen, al igual que el Dortmund de Klopp, ganó Bundesliga y Pokal.
También hay que tomar eso en consideración, ¿no? Dominó absolutamente todo el fútbol alemán, pero duró solamente un año y eso fue en parte a Vincent Kompany, que tuvo algún partido en contra del Bayer Leverkusen en el que decidió que primara el respeto, pero en la versión 2.0 del Bayern Múnich eso ya no ha pasado. El Bayern ha ido, y te digo, ese partido en contra del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en la primera fase de la Champions League fue el que acabó de convencerme. La autoridad con la que jugó ese equipo desde el primer minuto, cómo salió a comerse al Paris Saint-Germain campeón de Europa, que tenía muchas más dudas de las que tiene ahora claramente, y mucho más margen de error. Ahora es un partido sin margen de error. Ese partido en una fase en donde quedan eliminados muy poquitos y hay tantos puntos que perder, pues obviamente te puedes dar el lujo de estar ahí reparando, ¿no? y moviendo tuercas y es comprensible que en ese momento el Bayern Múnich llegó a un nivel altísimo y el Paris Saint-Germain no estaba a ese nivel, pero igual lo aplastó. Luego expulsaron a Luis Díaz y cambió, obviamente ya con un hombre menos, con ventaja del marcador. El Bayern Múnich demostró que también puede defender. Y eso obviamente pasó hace mucho tiempo, pero es que ha tenido tan pocos sinodales el Bayern, porque además al hacer tan buena Champions League, acaba en segundo lugar, tiene rivales menores en el camino, la Atalanta, por ejemplo. El Real Madrid sí que es un rival que puso a prueba y vaya que demostró la vulnerabilidad del Bayern Múnich, pero en general hay que tomar esos ejemplos, esas pruebas que dan durante el año, porque son muy, muy poquitas, ¿no? No juega el Bayern Múnich en la Premier League, en donde se enfrente constantemente a equipos de alto calibre. No, juega en la Bundesliga y eso nos obliga a recordar ese partido contra el Paris Saint-Germain y tenerlo en consideración, más allá de que haya pasado mucho tiempo y más allá de que el Paris Saint-Germain estaba todavía en construcción y el Bayern Múnich estaba plenamente construido. Segundo tiempo defiende muy bien. No ha necesitado defender desde entonces. El Bayern Múnich ha optado por atacar, pero demostró en ese partido que con 10 hombres podía defender extraordinariamente como lo hizo en aquel segundo tiempo y mantener la ventaja y sacar los 3 puntos del Parque de los Príncipes. Pero bueno, ahí queda el antecedente directo entre el Bayern y el Paris Saint-Germain que nos invita a pensar, a concluir, a asegurar que el Bayern Múnich va a salir y va a tratar de comerse al Paris Saint-Germain y ya veremos si el PSG es capaz de matar al Bayern Múnich en transiciones y ojalá no, pero no lo descarto, estemos hablando de que la eliminatoria queda casi sentenciada, ¿no? que al contragolpe el PSG haga añicos al Bayern Múnich y pueda sacar esa ventaja que haga poco atractiva la vuelta. Ojalá que no sea así. Poco atractiva es de inicio la ida del Atlético de Madrid en contra del Arsenal en el Estadio Metropolitano. Son dos equipos, lo decía hoy en Fuera de Juego Eduardo Vizcayart, y muy de acuerdo con él, es una semifinal del miedo, donde priva y va a privar el miedo a perder por encima del interés de ganar. Iniciaba yo, me quiero volver chango, diciendo que lo bueno de que se enfrenten los dos equipos más dominantes de esta Champions League y del calendario europeo, que son el Bayern y el Paris Saint-Germain esta temporada, lo bueno que se enfrenten en semifinales es que los vamos a poder ver 2 veces sin el miedo, ¿no? sin las tenazas de jugar una final. Aquí no importa. Aquí sean 2, 4, 7 partidos, veríamos lo mismo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, porque no solamente es que se juegan una final, es que se juegan el balance de la temporada. El Arsenal sí puede ganar la Premier League, es muy probable que no la gane. Lo más probable es que no la gane. Y en el contexto que todos conocemos del Arsenal, 4 subcampeonatos seguidos, bueno, le estoy agregando el cuarto, ¿no? Pero sería o pinta para un 4º subcampeonato seguido, 2 de ellos perdiendo una ventaja increíble, caer en la final de la Carabao Cup, quedar eliminado ante un equipo de segunda división como el Southampton en la FA Cup, perder todo el colchón que tenía de ventaja en la Premier League ante un Manchester City que dista mucho de ser excelente. Todo eso obliga al Arsenal a meterse a la final, por lo menos. Y ya después, pues mira, si el Arsenal se queda sin Carabao, que ya se quedó sin Carabao, sin FA Cup, que ya se quedó sin FA Cup, sin Premier League, que va camino a quedarse sin Premier League, y sin Champions League, pues sí, no será una gran temporada, no será una temporada para el recuerdo, será muy similar
a la del Leverkusen, del Bayer Leverkusen, ¿no? Donde quedó subcampeón de todo, pero además con un presupuesto mucho mayor y siendo el Arsenal un equipo de mucho más impacto que el Bayer Leverkusen. Pero aún así, han pasado los años, tantos, desde 2002, y seguimos hablando del Leverkusen, ¿no? Entonces, el Arsenal, no digo que salvaría la temporada metiéndose a la final, pero por lo menos sería un poquito como el Inter la temporada pasada, ¿no? Sí, lo perdió todo, lo tenía todo a favor para ganar la Serie A y ganar la Copa, y al final ni Serie A, ni Copa, ni Champions, pero se metió a la final de la Champions y no era favorito para ganarla en contra del Paris Saint-Germain. ¿Debió competir mejor? Sí, debió competir mejor, pero el balance del Inter la temporada pasada, a pesar de no ganar nada, no es terrible, porque jugaron una final de Champions League. Con el Arsenal sería lo mismo. ¿Y saben qué? Con el Atlético de Madrid sería exactamente lo mismo. Entonces, ese es el interés que ronda, sobre todo un Arsenal y un Atlético de Madrid que son tan parecidos. En cuanto a historia, los dos equipos, siempre lo digo, ¿no? Los equipos más grandes entre los que nunca han ganado la Champions League. Dos procesos muy largos, el de Mikel Arteta 7-8 años, el de Cholo Simeone el doble. Sensación de déjà vu, sensación de el Arsenal todos los años le pasa lo mismo, el Atlético de Madrid todos los años le pasa lo mismo y van contra la misma pared. Y en esta temporada están ahí, a una derrota de perderlo todo. El Atlético de Madrid más dramático, o quizás menos dramático, ¿no? Más contundente su caída. No pelea por la Liga desde hace muchísimos meses, perdió la final de la Copa del Rey, y en la Champions League nadie daba un peso por ellos y están en semifinales. Si se meten a la final, pues mira, habrán cumplido. Sí, habrán perdido otra final. Está dando por hecho ya, obviamente, que Arsenal o Atlético, uno de los dos va a estar en la final y la van a perder contra el Bayern o el Paris Saint-Germain. Nunca sabemos, a 90 minutos pueden pasar muchas cosas y no se puede descartar que uno de estos dos sea campeón de Europa, pero claramente no son los mejores equipos de Europa, distan mucho de serlo. El Arsenal fue uno de ellos en la primera vuelta, ahora está lejísimos de ese nivel. El Atlético de Madrid claramente no es uno de ellos, pero ha sabido jugar sus eliminatorias en contra del Tottenham, en contra del Barcelona, y vamos a ver cómo lo hace en contra del Arsenal. Pero el balance de la temporada, y no solamente de la temporada, sino de la gestión de Arteta durante todos estos años y de la gestión de Simeone durante todos estos años, se concentra en lo que pasa en esta semifinal. Puede ser cosa juzgada para los dos si la pierden. Por eso, si de por sí son técnicos conservadores, o se ha vuelto muy conservador Mikel Arteta en estos últimos meses, pues este factor de que a 180 minutos, no voy a decir que el legado está en juego, porque no, cada uno a su nivel ya tiene un legado construido en sus equipos, pero sí, no solamente se va a juzgar lo que ha pasado esta temporada, sino lo que ha pasado en los últimos 5 años. Simeone sí que tiene un colchón previo, ¿no? De todo lo que hizo entre 2013 y 2021. Arteta tiene menos colchón, hizo mucho, construyó mucho, pero lleva menos tiempo. Y si hablamos de los últimos 5 años, ahí sí, creo que este partido, no creo, estoy seguro, que este par de partidos va a dictar sentencia negativa para el que pierda sobre la gestión de los últimos 5 años, a pesar de todo lo que han hecho tanto el Cholo Simeone como Mikel Arteta, que no es poco. Entonces, sí, es una semifinal donde va a privar el miedo y por lo tanto van a escasear los goles. Hay un detalle importante que es el Arsenal tiene una desventaja respecto a todos los demás. El Atlético tiró la liga hace mucho tiempo, juega con suplentes en la liga. El Paris Saint-Germain ha rotado toda la temporada, aunque no ha ganado la liga, es tan autosuficiente que sabe que en cualquier momento apriete el acelerador y va a ganar la liga, y la está ganando ahí, sin necesidad de meter tercera velocidad. El Bayern Múnich ya empezó a rotar, ya es campeón, es un equipo que no se relaja nunca, pero en las últimas semanas también ya le ha dado rotación a sus titulares porque ya es campeón de la Bundesliga. Entonces, este fin de semana, ni el Arsenal, ni el Bayern, ni el Paris Saint-Germain, ni el Atlético de Madrid jugaron con titulares. Y la siguiente semana tampoco lo harán, ¿no? Están concentrados en esos dos duelos de Champions League. Mientras que el Arsenal no. El Arsenal jugó con lo mejor que tiene contra el Newcastle, tiene que jugar con lo mejor que
que le queda disponible en contra el Fulham, el próximo partido de Premier League, y en esta lucha que ellos se buscaron por no perder una Premier League que ya parece causa perdida, pero que sigue ahí, ¿no? Matemáticamente está ahí, con tantas posibilidades como el Manchester City de ganarla, aunque se diga que el Manchester City la tiene en sus manos, no, los dos la tienen en sus manos. El que meta más goles al final va a ser campeón, si es que son capaces de ganar todos sus partidos, que eso está por verse, ¿no? Pero ese es el gran hándicap que tiene el Arsenal, el que no puede concentrarse nada más en estos dos partidos, a diferencia de los otros tres. El Arsenal ha tenido un 2026 muy malo, ha sido un equipo muy espeso, un equipo sin capacidad de cambiar el ritmo de los partidos, sin voluntad de hacerlo incluso, pero le salvaba durante un tramo de la temporada. No estoy hablando de la primera vuelta, que para mí fue muy buena, fue muy buena, quito el para mí. Quien diga lo contrario, creo que está equivocado. Pero la segunda vuelta, los resultados no eran malos al principio, ¿no? Antes del colapso, pero el juego sí, y el equipo rescataba puntos gracias al balón parado. El balón parado es algo que viene haciendo muy bien el Arsenal y que le ha dado puntos desde hace 3 o 4 años, pero no había sido el único factor diferencial. Era algo como, este equipo hace bien esto, y además es una amenaza, balón parado. En esta segunda vuelta, desde enero, era prácticamente el único factor que podía hacerle ganar los partidos. El dominio del balón parado, que ha dejado de tener, ¿no? Casualidad o no, en estos últimos partidos, el Arsenal dejó de meter gol a balón parado, no contra el Newcastle, que fue el último, ganaron 1-0 con gol de táctica fija, un córner corto y un tremendo gol de Brecciese, pero bueno, quitando este último 1-0 en contra del Newcastle, muy sufrido y con gol a balón parado, llevaba mucho tiempo, ¿no? Y además me da la razón este argumento. Cuando volvieron a meter gol a balón parado, volvieron a sacar los 3 puntos. Digo esto porque el Atlético de Madrid, y esto, lo del Arsenal es muy fácil de respaldar con estadísticas, ¿no? Yo siempre sostengo que es el mejor equipo a balón parado de todos los tiempos, por la cantidad de goles que mete y por lo sofisticado que ha sido en su evolución a la hora de cobrar de manera distinta los tiros de esquina y en general las jugadas de táctica fija. En cuanto al Atlético de Madrid, todo lo contrario. Y esto no está basado en la estadística, pero sí en la percepción. Yo veo al Atlético de Madrid y no encuentro un equipo de élite desde hace mucho. No esta temporada, no estos 6 meses, desde hace muchísimos años. Por lo menos 3, mínimo, que defienda peor el balón parado. También al ataque no genera amenaza, pero sobre todo en defensa es un equipo muy vulnerable a balón parado. Y en una eliminatoria que está claro, va a quedar definida. El fútbol se define por errores, el deporte en general, ¿no? Pero hay eliminatorias donde el error claramente va a definir quién avanza y quién no. Esperen en el Paris Saint-Germain Bayern Múnich una lluvia de errores. Y seguramente el que menos errores cometa va a ser el que avance. De eso se trata el juego también. Pero aquí sí que va a ser un factor diferencial, porque los dos van a jugar a cometer la menor cantidad de errores posible. Y el que logre cometer menos errores va a estar en la final. Un error menos, ¿no? Y en este sentido, el balón parado, que es la especialidad del Arsenal, contra el gran hándicap que es el balón parado para el Atlético de Madrid, creo que debería decantar la eliminatoria a favor del Arsenal, que además, más allá de las bajas que tiene, es un equipo mucho más completo. Ya está regresando Bukayo Saka, no al 100% obviamente, Odegaard tampoco del todo. Tiene a Timber de baja hace rato, tiene bajas sensibles, pero no tanto como Atlético de Madrid, que tiene un plantel con menos jugadores determinantes, y donde no está Barrios, donde no está Lookman, y donde, a final de cuentas, si agarra a Arteta y le dices, a ver, pues escoger a cualquier jugador del Atlético de Madrid, al que quieras, ¿cuántos jugadores del Atlético de Madrid cabrían en el 11 de Arteta, honestamente? ¿2? ¿3 máximo? ¿Julián Álvarez? Sí, ¿no? ¿Quién más? ¿Llorente? Probablemente habría que encontrarle acomodo, pero seguramente le encontraría acomodo Arteta y lo pondría en su 11 titular. ¿Y quién más? ¿Griezmann? Pues al nivel que está Griezmann ahora mismo, quizás sí. Y ya, párenle de contar. No encuentro otro jugador del Atlético de Madrid que tendría sitio en el 11 del Arsenal. Y esto para ilustrar que el Arsenal tiene mejor equipo. Claramente tiene mejor equipo. Pero el Atlético de Madrid
tiene pues el know-how cuando no pechea, pero es un equipo o sea, mientras que el Arsenal es muy constante en su frigidez pectoral, ¿no? El Atlético de Madrid se le calienta, se le enfría, se le calienta, se le enfría, se le calienta, se le enfría, y cuando toca que lo traiga bien caliente, se le enfría otra vez. Pero bueno, dentro de esa dinámica tiene jugadores campeones del mundo que te pueden resolver y que te deberían resolver, y que está en Griezmann y en Julián la posibilidad de ganar esta semifinal, porque el Arsenal no tiene esos jugadores para nada. Yo aquí lo he dicho varias veces, no tiene ni campeones del mundo ni campeones de nada. Bueno, tiene un campeón de Portugal, a Gyökeres, tiene campeones de la Euro, Mikel Merino, que está lesionado, y Zubimendi, que era el suplente de Rodri, que entra en la final cuando Rodri se lesiona, ciertamente, pero no tiene jugadores campeones. Ni Saliba, ni Gabriel, ni Calafiori. Hincapié sí en el Bayer Leverkusen, ciertamente, ¿no? No está mal, ¿no? Pero es bien poquito. Tampoco han ganado grandes cosas. En el Atlético de Madrid sí hay más de esos, ¿no? Tienes a campeones del mundo, tienes más experiencia en este tipo de juegos que el Arsenal, que tiene a muchos primerizos, muy buenos, muy caros, pero que ha ganado Odegaard, que ha ganado Declan Rice, que ha ganado Zubimendi, más allá de haber ganado como suplente la Eurocopa, ¿no? Que han ganado Trossard y Martinelli y compañía. ¿No? Será la mejor pareja de centrales, Saliba y Gabriel, muy bien, que han ganado, etcétera, etcétera, etcétera. David Raya, lo mismo, ganó la Eurocopa como suplente. El Atlético de Madrid sí que tiene algunos jugadores que pueden decirles a sus compañeros, a ver, yo sé que se trata de esto, ¿no? Y eso podría equilibrar un poquito las cosas, pero siento yo, es muy parejo, insisto, va a ser un error. La diferencia a favor del Arsenal está el balón parado, que no va a ser cosa menor si hablamos de una eliminatoria en la que un error debería definir hacia dónde se decanta la balanza, a diferencia del Bayern Paris Saint-Germain, donde, insisto, ojalá sea un momento de inspiración el que cambie la dinámica de los partidos y que sea la diferencia entre uno y otro, pero no descarto que en el primer partido todo quede sentenciado. Ojalá no sea así. Aquí sí que lo descarto. Veo por lo menos 180 minutos en donde un gol va a marcar la diferencia o va a condicionar mucho la eliminatoria, y en ese sentido el balón parado es la fortaleza del Arsenal, pero la fortaleza del Atlético de Madrid es tener a menos jugadores buenos, pero más diferenciales, y estar más descansados, mucho más descansados que los jugadores del Arsenal. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.